Dicen las crónicas que Jerez de la Frontera se encuentra situada entre la sierra y el mar, sobre una fértil campiña regada por el Guadalete, en la cual abundan los viñedos y las huertas. Casi centro geográfico de la provincia de Cádiz, tiene Jerez uno de los mayores términos municipales de España. Con sus más de 140.000 hectáreas, excede en extensión al de algunas provincias del país. Tiene una población que supera los 190.000 habitantes. Aunque es difícil determinar cuántos corresponden al casco urbano y cuántos al habitáculo rural, pues en su vastísimo término han proliferado poblados y barriadas como La Barca de la Florida, Estella del Marqués, Torrecera o Guadalcacín, entre otras. Si Dios no hubiera hecho a Jerez, cuán imperfecta sería su obra, decía Lord Grey en los episodios nacionales de Pérez Galdós. Han sido muchos los escritores, literatos y poetas que han ensalzado esta ciudad que debía estar en el paraíso, como dijo Víctor Hugo. Sin atreverme a asegurar el origen remoto del primer asentamiento en Jerez, los vestigios denotan que en sus tierras se asentaron diferentes y prósperas culturas y civilizaciones. ¿Quién no conoce Jerez de la Frontera? ¿Quién de nosotros no muestra su pleitesía a esta ciudad, orgullo de propios y extraños? ¿Quién no la reconoce como la capital del vino y del caballo? Y si fuera poco, la cuna del flamenco y de un sinnúmero de buenos cantaores que han llevado a bien en donde quiera que estuvieran decir que son de Jerez. Ciudad con encanto, agradable y placentera. Quien a Jerez de la Frontera se acercase de repente, se hallará envuelto por la magia que inexplicablemente se respira en su aire, a veces seco de levante y otras húmedo de poniente. Con un patrimonio cultural que la hace de belleza sin igual, merece la pena conocerla en profundidad, pues guarda sigilosamente encantos que solo comparte con algunos pocos. Después de haber comprobado que el visitante, sin cuestionarse su procedencia, sabrá reconocer y valorar el legado de los años, de la cultura, del arte, en fin, de lo mejor de Jerez para el orgullo de todos. Fue Rodríguez Colón, no hace muchos años atrás y desde una privilegiada tribuna, quien escribiera unas entrañables líneas a propósito de esta hermosa ciudad, por la cual han quedado prendados muchos, pero que muchísimos visitantes. Hablar de Jerez es hablar de caballo y vino, nexo de unión para la costa y la sierra, paso forzoso de cultura y vida. Jerez se oye en el quejido gitano, se siente en la garganta que le invoca, se huele en cada calleja que la envuelve y la embriaga de historia y magia. Sentirse piedra en las paredes de la catedral, vigía en las murallas del Alcázar, catador indiscutible del dorado vino, jinete de cualquier caballo cartujano, pero sentir. Y en eso precisamente versa la invitación que desde aquí le hacemos, con el firme objetivo de que sintamos un poco más y mejor a Jerez de la Frontera.
La historia de Jerez de la Frontera se remonta a la antigua Tartesos. Igualmente fueron los fenicios quienes se asentaron en las inmediaciones de la actual ciudad para levantar la colonia conocida como Serit, que años más tarde pasó a llamarse Seritium en tiempos de los romanos, y Xeres, o bien Xeres, cuando fue fortaleza árabe bajo la dominación musulmana, hasta que el monarca cristiano Alfonso X el Sabio la anexionara a la corona de Castilla en el año de 1264. Y desde aquel día, un 9 de octubre, pasó a ser inscrita en la historia como Jerez de la Frontera, nombre que conserva hasta la actualidad. Por coincidir en la festividad de San Dionisio, el rey sabio otorgó el patronazgo de la ciudad al santo. Duros asedios soportó la ciudad, pero los caballeros jerezanos supieron salir siempre vencedores. En 1340, en la batalla del Salado, logran arrebatar al ejército musulmán su pendón, que desde entonces será la bandera de la ciudad. Enrique IV concedió a la ciudad el privilegio de los títulos de muy noble y muy leal. Después de 5 siglos de dominio musulmán, Jerez inicia su andadura constituyéndose como una ciudad importante, que fue repoblada sobre todo por castellanos y leoneses. Fue bajo el dominio de los reyes católicos cuando comenzó a disfrutar de un importante protagonismo, pues se inició el comercio con los ingleses interesados en el dorado líquido, o sea, los vinos de la tierra, que tanta fama y nombre han dado a esta ciudad. El impulso de la industria vinatera, de la agricultura y del comercio provocó además un fuerte desarrollo cultural y social. El descubrimiento de América y la conquista de Granada en 1492 facilitaron que Jerez fuera una de las ciudades más prósperas de Andalucía. En los años más cercanos a nuestra actualidad, la ciudad y sus alrededores basaron su actividad en la industria relacionada con la vinicultura. Eran muchas las personas que vivían de esta actividad añeja que había dado y continuaba dando satisfacciones y pingües beneficios a la ciudad. No obstante, hoy en día el sector ha experimentado un receso que inteligentemente los jerezanos intentan desafiar con grandes dosis de imaginación y proyectos que están convirtiendo a esta ciudad en el referente industrial de una comarca y, si fuera poco, en un centro indiscutible para la actividad mercantil, sin soslayar la agrícola y ganadera y el ocio, con ofertas que apuestan por ser el centro de atención de todo el mundo, inclusive más allá de nuestras fronteras naturales. Quien llega a esta ciudad no debe marcharse sin probar el vino de Jerez, un producto natural y único. Así conocerá uno de los motivos por los que esta localidad es conocida en todo el mundo. Sus viñas han sido testigos de muchos aconteceres, pues se dice que estas son las más antiguas del mundo. Los árabes no pudieron o no quisieron arrancarlas. En la Reconquista no había botín, pero sí viñas para repartir. Cuentan que uno de los conquistadores, don Diego Pérez de Vargas, dejó su lanza y se puso a podar la viña que le habían otorgado, mientras que el rey sabio iba cogiendo los sarmientos. Los dorados caldos nunca faltaron en la mesa de Lúculo, posiblemente el primer gourmet de la cultura occidental. La conquista de América propició un nuevo impulso a la expansión del vino. Ya a finales del siglo XVIII empiezan a cruzar las fronteras. Y es en esas fechas cuando se levantan las grandes empresas vinícolas de la zona, alentadas por bodegueros ingleses y también irlandeses y franceses, que terminarían siendo tan jerezanos como los propios nativos. Es tal la ampliación del negocio del vino que de las 44 bodegas de importancia que había en 1754, se incrementan a 513 en 1837.
Si se combina el clima privilegiado de la zona con la tierra albariza, la uva palomino y la crianza en sus bodegas, tendremos como resultado este líquido que solo se da en las tierras del Marco de Jerez y que es reconocido a nivel internacional. Estos vinos se envejecen en vasijas de roble americano llamadas botas por el sistema de criaderas y soleras, mediante el cual se logra que tengan unas características homogéneas. Este proceso se realiza de manera biológica. Consiste en mantener en la superficie del vino, el velo, un conjunto de microorganismos que favorecen su envejecimiento. Las botas se disponen en hileras, de tal manera que la superior contiene el vino más joven y la inferior, la solera, el vino más viejo, que es el que se comercializa. Cuando se extrae el vino para embotellar, de la hilera superior se repone la misma cantidad y así sucesivamente de las criaderas siguientes. De esta crianza en flor surge el fino, y dependiendo del envejecimiento y la adición de alcohol, se logran los amontillados, los olorosos y los cream. Del aguardiente de vino envejecido en las botas se obtiene el brandy de Jerez. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII existía la costumbre entre las familias bodegueras y sus relaciones de consumir aguardiente de vino añejado. Ya en el siglo XIX, la totalidad de los criadores y cosecheros de la zona estaban añejando en botas ya envinadas cantidades apreciables de brandy. Poco a poco, los grandes bodegueros se enfrentaron al reto de la comercialización del brandy embotellado. Gracias al fuerte incremento de la producción, a finales del siglo XIX, se hace necesario buscar zonas adecuadas para proveer de vino a las bodegas. Por su extensión de viñedos y por su calidad, la más idónea fue La Mancha. Actualmente su producción anual supera los 76 millones de litros. El 25% se exporta a diferentes países, siendo los que más consumen, curiosamente, Filipinas, seguido de Alemania y de Taiwán. Para controlar y supervisar los vinos que se elaboran en el triángulo formado por Jerez, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María, se crearon el Consejo Regulador de la denominación de origen Jerez, Xeres, Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, y el Consejo Regulador del Brandy. Entre sus misiones también está la de velar por la calidad del producto ante los consumidores. Ruboreando el néctar con tu risa, bemolando la luz con tus bemoles, lirios, delirios, do, re, mi, fa, soles, cautiva entre cristales tu sonrisa. El peso de tu preso paso pisa tras la vidriera de los tornasoles con celillo sin sol entre los soles del vino que te besa y que te irisa. ¿Quién saltará tu corcho carcelero? ¿En qué taberna? Di. ¿Qué tabernero? ¿Bajo qué cielo azul? ¿Bajo qué estrella? Jerez aguarda, corazón en vilo, con la boca pendiente de ese hilo que hila en la paz de la botella. Y aquí en mi mano está la copa plena. La copa tiene un ángel escondido, ángel para beber, ángel bebido que salta y suelta al vino su melena, vacía ya la copa. Un aval inconfundible y que rubrica las características estéticas de una localidad es que su casco antiguo haya sido declarado conjunto histórico-artístico, resaltando de esta singular manera la calidad y la cantidad de monumentos que Jerez de la Frontera acoge en su seno. Pues bien, nada más y menos, esto sucede aquí, en donde nos detendremos a descubrir un poco más, si cabe, las bellezas habidas y por haber de este centro neurálgico que late sin cesar en el corazón de la provincia gaditana y que responde a la denominación de origen de Jerez de la Frontera.
El patrimonio histórico-artístico es testimonio ineludible de lo que fue el pretérito de esta ciudad, pues cuenta con representaciones de prácticamente todas las manifestaciones artísticas. En el Museo Arqueológico, inaugurado en 1963, se puede descubrir el apreciado material que el pasado ha legado a Jerez de la Frontera. En él se exponen útiles tallados y cerámicas del Paleolítico y Neolítico. De la época romana hay un amplio repertorio de ánforas, esculturas y lápidas. En una de sus salas hay un apartado especial para la numismática, donde se exponen acuñaciones fechadas en el siglo III a.C. Destacan también los diversos materiales localizados en el cercano yacimiento de mesas de asta, que datan de la época islámica. Una de las piezas más notables del museo es el casco griego aparecido en las aguas del río Guadalete. Es del siglo VII a.C. y tiene un gran valor arqueológico por ser el más antiguo de España. Y puestos a admirar, resalta el ídolo cilíndrico de mármol blanco descubierto entre Lebrija y Sevilla. Seguimos ahora con nuestro particular recorrido y llegamos al Alcázar, el monumento más antiguo de la ciudad. Su construcción data del siglo XI, que se corresponde con el periodo almohade. Pese a haber experimentado diversas modificaciones en la época cristiana, cabría destacar la Torre del Homenaje, conocida popularmente como la Torre Blanca, donde tuvo lugar la heroica resistencia del alcaide Garci Gómez Carrillo ante los árabes. Y allí mismo fue el lugar donde se colocó el pendón de la ciudad con motivo de la proclamación de Enrique IV. Otros puntos de interés son la torre octogonal y el antiquísimo arco de herradura, ubicado en la puerta en recodo que mira hacia la ciudad. En su interior se observan los baños árabes, recientemente restaurados, que fueron realizados en hormigón y ladrillo, además de contar con arco de herradura, bóveda de cañón y ochavadas. Dentro del Alcázar también se encuentra la mezquita. Fue convertida en la actual Capilla de Santa María la Real tras la conquista de la ciudad en 1264 bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, a la cual le dedicó algunas de sus cantigas. Pese a la impronta cristiana, aún conserva la significación islámica, como puede ser el patio de las abluciones o el mihrab. Datado en el siglo XI, encontramos el recinto amurallado, una cerca de forma de cuadrilátero irregular que rodeaba la ciudad y estaba formada por lienzos de murallas almenadas separadas por torres rectangulares y otras octogonales, como la existente en la calle Porvera, de clara impronta bizantina. Constaba de 4 puertas, la de Rota, la de Santiago, la principal, que fue la Real, y por último la de Sevilla, que estaba protegida por una torre albarrana de planta rectangular. Con posterioridad se abrieron otras nuevas puertas que se conocieron con el nombre del Arroyo y Puerta Nueva, así como algunos portillos o boquetes. La dominación cristiana dotó a la ciudad de extraordinarios templos, entre los que destaca la notabilísima iglesia de San Miguel, de estilo gótico isabelino. Su gran fachada principal fue construida por el insigne arquitecto jerezano Diego Moreno Meléndez. Su retablo mayor, de una armoniosa y serena monumentalidad, es obra de Martínez Montañés y de José de Arce. En su interior además destaca la bóveda de la capilla de Nuestra Señora del Socorro,
la portada de acceso a la sacristía de estilo plateresco, la capilla bautismal y la imagen del Cristo de la Salud, entre otras. Aunque perteneciente al siglo XV, pero aún vigente el quehacer creativo del gótico y del mudéjar, en la ciudad se construye la iglesia de San Dionisio, la cual tildan de ser una de las piezas más representativas de la arquitectura mudéjar jerezana. Este templo, que acoge al santo patrón, se levantó en lo que antes era una mezquita. Durante los años 60 hubo que llevar a cabo una importante restauración para salvarla de los síntomas de ruina que padecía. Antes de esta restauración se observaron elementos románicos, ojivales y moriscos. Durante las obras, en la fachada del Evangelio se descubrió una nueva puerta mudéjar de gran belleza. La Basílica de Nuestra Señora de la Merced cobija en su interior a la patrona de la ciudad. Su origen es de 1268. El camarín de plata es una de las obras más bellas de orfebrería que se puede admirar. Fuera del perímetro amurallado de la originaria ciudadela jerezana, se erigió el convento de Santo Domingo, donde se venera la imagen milagrosa de Nuestra Señora de la Consolación, copatrona de Jerez. Poseyó varios claustros, de los que en la actualidad solo queda uno, de estilo gótico y de gran interés para el visitante. Su iglesia cuenta con una nave principal con bóvedas de crucería góticas y decoración mudéjar. Una bonita pieza de estilo mudéjar es la iglesia de San Lucas, que se alza generosa sobre una antigua mezquita. En su interior guarda celosamente un espléndido retablo mayor que obedece a los cánones barrocos. La parroquia de San Marcos es una construcción de gran valor arquitectónico, escultórico y pictórico que el visitante no debe dejar de conocer. La iglesia de Santiago, inicialmente concebida en un austero gótico, el paso del tiempo se encargó de rematarla con diferentes estilos, sobre todo con el barroco, haciendo de ella una pieza fundamental en nuestro recorrido. Perteneciente al estilo gótico, tendríamos que hacer alusión a la iglesia de San Mateo,
de una sobria nave cubierta con bóvedas de crucería. Destacan las capillas del baptisterio y la de López Mendoza con bóvedas mudéjares. Para los amantes del arte del retablo, señalar que en su interior existe uno perfectamente labrado por el artista Andrés Benítez del siglo XVIII. Datada en el siglo XVIII, es la magna Catedral Jerezana, construida en el mismo solar en donde siglos atrás fuera ubicada la Mezquita Mayor. De estilo barroco, su planta es regular, con 5 naves formando crucero rematado por una gran cúpula con linterna, obra del arquitecto Miguel de Olivares. En su interior se guardan un sinnúmero de documentos bibliográficos pertenecientes a otras épocas, además de las incalculables piezas de valor firmadas por Zurbarán, o bien las conocidas como el Cristo de la Viga, la Virgen de la Guía o el Pendón de la Ciudad. El contrapunto le viene dado por la contigua torre que se levanta junto a la catedral y que conserva en su parte inferior las connotaciones del depurado estilo mudéjar. Y antes de abandonar el perímetro urbano de Jerez de la Frontera, hagamos referencia a la arquitectura civil que aquí es obligadamente palaciega. La Casa Riquelme de estilo plateresco, la Casa de los Ponce de León del mismo estilo, el Palacio de Campo Real con fachada neoclásica, obra de José de Vargas, el Palacio de los Dávila, el antiguo consistorio y el Palacio de los Domecq, de 2 plantas y sobrado, típico del barroco jerezano. Sin embargo, a unos pocos kilómetros de distancia del centro de la ciudad, los cartujos decidieron levantar el monasterio de Santa María de la Defensión, conocido por el nombre de La Cartuja. Su entrada se realiza a través de una ejemplar portada renacentista firmada por el jerezano Andrés de Ribera en el siglo XVI. Al final del patio se halla la armoniosa y monumental fachada de la iglesia de estilo gótico. El fundador fue el caballero jerezano don Álvaro Obertos de Valeto, que la entregó en 1463, comenzando su construcción unos años después. De un singular valor artístico es el coro de los monjes, labrado allá a mediados del siglo XVI por Jerónimo de Valencia y Cristóbal Boisín. Un hermoso monasterio que fuera declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Algo incuestionable. No hay que olvidar el callejero de esta ciudad, de gran solera y tradición, que se puede escribir con letras de molde a partir de Santiago, Borbera, Larga y un interminable etcétera. También destacan por su belleza las plazas jerezanas. Por la Alameda Cristina se accede al norte de la antigua ciudad amurallada. En la Plaza Rivero, presidida por un busto del ilustre jerezano Rafael Rivero,
se puede admirar un conjunto arquitectónico de casas palacio neoclásicas. La peculiar plaza del mercado fue el antiguo zoco o mercado árabe de la ciudad. Igualmente revestida de un halo con sabor a pasado, está la Plaza Plateros, donde los orfebres y artesanos hispano-musulmanes se congregaban para elaborar con paciencia y cariño los artículos que posteriormente expondrían a su venta. Y siguiendo nuestro recorrido en busca de un lugar para sentarnos y contemplar el ir y venir de los viandantes, llegamos a la Plaza del Arenal. Antiguamente aquí se celebraban los juegos y los ejercicios de caballería, como fueron los torneos, y donde también corrían toros. Desde el edificio de los Arcos del siglo XVI se presenciaban los festejos de la época. En el centro está el monumento ecuestre a Miguel Primo de Rivera. Histórica también lo es la Alameda Vieja. Antiguo foso del Alcázar, hoy se ha convertido en un lugar de recreo y esparcimiento. Existen otros lugares de interés que provocan la fascinación. El Museo de Relojes La Atalaya, que fue inaugurado en 1973, está ubicado en un coqueto palacete rodeado de jardines de gran belleza y colorido. Cuenta en su haber con una colección de más de 300 relojes de los siglos XVII al XIX, de procedencia inglesa, italiana y austríaca, que constituyen auténticas joyas de arte. Por el valor de estas piezas, está considerado uno de los principales museos de relojes del mundo, y es el único en el que todos los relojes se mantienen en perfecto funcionamiento. El Centro Andaluz de Flamenco está ubicado en un bello palacio del siglo XVIII, en el Palacio Pemartín. Es un auténtico museo en todo lo que respecta a este arte. Con su importante labor se salvaguardan los valores tradicionales del flamenco, con el que tanto se identifican los jerezanos. En 1985 se creó la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos, que supone un gran impulso para la investigación y difusión de esta disciplina. Y es que Jerez ha sido y es una fuente inagotable del flamenco, donde prevalecen grandes familias de dinastías cantaoras. La riqueza musical que trajeron consigo los gitanos en el siglo XV avanzó lentamente en la intimidad de los hogares, surcando mares de tristeza y de hambre. Muchos años más tarde, en el siglo XVIII, aparece la primera figura histórica del flamenco, Tío Luis el de la Juliana, un viejo jerezano de oficio aguador que, según escribió Antonio Machado, cantaba unas tonás de esas que no se encuentra hoy ya en el mundo quien las cante ni por un ojo de la cara. Junto a este primer cantaor, y poco a poco, se van estableciendo los pilares en los que se difunde esta expresión folclórica de nuestra tierra, que esconde la herencia del pasado, el dolor y la miseria. En el siglo XIX van apareciendo figuras geniales como Manuel Torres. De su voz, Rafael Alberti dijo que escondía un terrible pozo de angustias, de herida ancha borboteando pena y odio inconcretos. Manuel Torres era del típico barrio de la Plazuela, el mismo que vio nacer a Antonio Chacón, la Paquera de Jerez, Lola Flores, la familia de los Agujetas, los Carpios, Gallardos, así como Mercé la Cerneta y muchos otros que sería largo recordar.
Merecida mención hay que hacer de esas otras grandes figuras que ha dado el barrio de Santiago, donde se asientan un gran número de familias gitanas. Los Sorderas de Jerez, Tío Borrico, Niña Gloria, su hermana La Pompi, Fernando Terremoto, los Moraos, los Pantojas, Tío José de Paula, José Merced, Tía Nica la Piriñaca, entre otros. Esta tierra también ha dado grandes bailaores y bailaoras. Paco el Laberinto, Juana la Macarrona, la Malena, tía Juana la del Pipa y su nieto Antonio del Pipa, joven bailaor de importante relevancia que lleva en su espectáculo un bello y emotivo homenaje a su abuela, que creó escuela en Jerez. Al toque, Javier Molina y Rafael del Águila dejaron sentada una escuela. Actualmente destacan los Morao y los Parrilla. El cante de Jerez se basa en el cante serio como la siguirilla y la soleá, y al compás las bulerías, que es como se identifica más popularmente en Jerez. La bulería se practica en las bodas gitanas y en las reuniones íntimas y familiares. En la actualidad, aún se conserva una cantera de gente joven que cada día se desarrolla con toda su fecundidad y desenvolvimiento entre sus familias y peñas flamencas. Existen 37 peñas flamencas que se encargan de conservar con toda su autenticidad los principios del cante. Casi todas tienen sus respectivos cuadros flamencos que participan en las numerosas actividades que organizan. Entre ellas están la Peña Los Cernícalos, con 27 años de historia, la Peña La Bulería, que desarrolla muchas actividades a lo largo del año, promocionando recitales de nuevos valores, así como los populares villancicos por bulerías. Otra peña es Tío José de Paula, enclavada en el corazón del barrio de Santiago, frecuentada por los gitanos de mayor edad que celebran en la intimidad famosas tertulias. El gran poeta Antonio Murciano describe con bellos versos la llegada y recibimiento del cante en Jerez. Lo decía el ayer, llega mañana el cante. ¿El qué? La cosa es bien sencilla. Llegaban a Jerez desde Sevilla las viejas soleares de Triana, Debla de Utrera y de Alcalá Liviana, y el cante de Fragua y los de Trilla, la petenera con las siguirillas, y la caña y el polo y la serrana. A recibirles fue la bulería, el mirabás, la rosa, la alegría y los aires de fiesta y nochebuena. Y qué jaleo cuando el tren llegaba, y qué silencio cuando se bajaba sencillamente un hombre con su pena. El cante está en Jerez, está en un reservado de tabernas, santuario del quejido, templo del duende y del ángel, sagrario de luna y vino. Sacerdote de altos manes, el cantaor, como un rito, codicia entre los cabales. Del Cristo, grande, liviana, la raíz del cante puro, que Luis de la Juliana, el de las tonás, seguro, mito, solera, vejez, la primera voz del cante, un gitano de Jerez, ¿dice algo? Lo bastante. Jerez es donde mejor se canta por bulerías, y aquel que diga que no, peca de flamenquería. En la alta madrugada, el silencio en la plazuela cantaba por soleá. De Santiago a San Miguel, las siguirillas gitanas fue despertando a Jerez. Con la mano en el bolsillo, vi a tío Borrico fumando su penúltimo pitillo. Y en una esquina, guitarra y sombra, Javier Molina. Y ya que estamos metidos en fiesta, vamos a seguir con el apartado lúdico de Jerez de la Frontera.
La importantísima Semana de Pasión y Muerte de Cristo es probablemente la celebración que con mayor intensidad viven los jerezanos. 31 hermandades hacen sus desfiles procesionales por el noble casco antiguo, compitiendo en la belleza de sus imágenes. Rincones donde se dan cita miles de creyentes que cada Semana Santa renuevan sus creencias y tradiciones. Un singular homenaje a un sentir popular cargado de respeto y arte, que ha sido declarado de interés turístico internacional. Igualmente ha conseguido esta calificación la Feria del Caballo. Conocida en todo el mundo, es la fiesta más popular de Jerez. Casetas, cantes y músicas hasta la madrugada. Color y olores que se confunden en un crisol de gente que acude con la consigna de divertirse. Logro que se consigue simplemente con la predisposición de asistir a ella. Durante esta semana de feria se celebran un gran número de competiciones y actividades con el caballo como protagonista. Acoso y derribo, doma clásica y vaquera, concurso de ganado caballar, de enganches. La otra cita festiva de esta población son las fiestas de otoño. Estas fiestas se inician con la festividad de la patrona, la Virgen de la Merced, el 24 de septiembre, que coincide con la vendimia. Durante estos días se celebran actos como la cabalgata de la vendimia, la pisa de la uva y la bendición del nuevo mosto. Ya han podido comprobar que los caballos han sido siempre emblema de Jerez, hasta el punto de que la ciudad está considerada como la cuna del caballo de pura raza española. Ya en tiempos de la dominación árabe, Xeris era conocida por unos caballos eficaces para la guerra y que además tenían otros atributos: su docilidad, robustez, elegancia y belleza. Desde la incorporación de Jerez a la corona castellana en 1264, el caballo ha sido una parte consustancial en la vida de los jerezanos, que se han preocupado por su crianza y selección. Los cartujos, combinando sus oraciones con los trabajos del campo, crearon en este contexto una de las castas más hermosas de equinos, que perdura en la actualidad causando la admiración de los que la contemplan. Esclavo, el caballo hornijero fue el patriarca de la estirpe cartujana, que consiguió renombre universal hasta el punto que de países lejanos venían a comprarlos para uso de príncipes y grandes señores. Con la nueva savia mejoró esta raza, que en la actualidad está representada en las yeguadas del Hierro del Bocado y la Militar. No es casualidad que los caballos españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Atlanta nacieran aquí. Desde hace casi 50 años, Jerez celebra pruebas y campeonatos hípicos de primer nivel, para lo que cuenta con instalaciones e infraestructuras suficientes. Esto le ha valido para acoger la sede de los Juegos Ecuestres Mundiales en el año 2002. Un reto en el que la ciudad se prepara para deslumbrar a la humanidad. La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre también se encarga de fomentar la tradición del caballo. Está ubicada en el Palacio del Recreo de las Cadenas, que fue mandado construir por el Duque de Abrantes, imitando a otro que había visto en Francia. Este es uno de los recintos más bellos de la ciudad, un pastiche neobarroco del arquitecto Charles Gournier.
su entorno de jardines de finales del siglo XVI, se suma a este conjunto de valor extraordinario. La Real Escuela fue fundada por don Álvaro Domecq en 1973, un gesto por el buen gusto y por conservar y difundir este arte tan andaluz que él domina a la perfección. Organizan periódicamente un espectáculo que obedece al título de «Cómo bailan los caballos andaluces», todo un derroche artístico entre jinetes y caballos andaluces que combina la doma clásica y la vaquera en una armoniosa coreografía. Este ballet ecuestre, único en el mundo, ha provocado la admiración en todos los países que ha visitado. Jerez también goza de la fama que le han proporcionado sus ganaderías de toros bravos y afición taurina. En estas tierras pastan importantes y famosas ganaderías de reses bravas que contribuyen al mantenimiento y realce de la fiesta nacional por excelencia. Si quiere asistir a una corrida de toros, la mejor época es durante la Feria del Caballo. El tópico de que el torero nace, no se hace, es de todos conocido. Pero con el objetivo de apoyar a los jóvenes valores y resaltar sus cualidades, nació la Escuela Municipal de Tauromaquia. Desde su sede de Chapín, la escuela enseña esa difícil disciplina como es el arte del toreo y contribuye a la difusión de esta cultura. En el año 96, organizó con gran éxito la primera competición provincial, en la que participaron 30 jóvenes aspirantes, representando a distintas escuelas y peñas taurinas. Tal fue el interés que demostró la afición, que esta competición sigue adelante a través de nuevas convocatorias. Otras de sus actividades son la promoción de espectáculos y el intercambio de jóvenes promesas. Sus alumnos han actuado en plazas de diversos lugares de España. Media voz o grito abierto, el cante es queja, la copla, la ira herida por 3 versos. Hasta el ruedo de la tarde, de la noche de los tiempos ruedan hondos tercios, lances. Como un toro del chiquero, el buen cante salta al aire. ¿Quién me lo fija en los medios? Citar de frente es la clave, y la llave del misterio, el cante por naturales. Y la estocada en el centro, porque el cante es arte y parte la almendra del sentimiento. En la mitad del albero está toreando el cante y está cantando el torero. En la actualidad, gran parte de las actividades culturales se mueven en torno al Teatro Villamarta. El edificio, inaugurado en 1928, está situado en el centro de Jerez. Su estilo es muy peculiar, tiene una amalgama de neogótico con reminiscencias gaudianas y cierto sabor cubista. Durante casi 60 años fue referente cultural de la ciudad, pero sufrió un declive que lo mantuvo cerrado durante 10 años. Gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y la Junta, se reinauguró en 1996 con un gran concierto que estuvo a cargo del tenor Alfredo Kraus y la Orquesta Filarmónica de Turingia. Fue presidido por Su Alteza la Infanta Doña Elena y don Jaime de Marichalar, duques de Lugo. En esta nueva etapa,
El Villa Marta ha programado las más variadas representaciones en todos los géneros: conciertos, lírica, teatro, danza. Con el Festival de Jerez en el mes de abril, el teatro ha realizado una apuesta de futuro para promover el baile flamenco y la danza española. La temporada de conciertos y el otoño lírico jerezano son los otros referentes importantes del año. Tenemos que hablar de otras manifestaciones, las artesanales, que en Jerez están dirigidas principalmente a todo aquello relacionado con el vino y el caballo. Existe una gran tradición tonelera y guarnicionera que se ha transmitido de generación en generación a través de los años. La Casa Real Española encarga en Jerez todos los aparejos necesarios para sus caballos y carruajes. Otra actividad artesanal a destacar es el traje corto andaluz, al que se le ha dedicado un museo en la calle Bizcocheros. Si le apasiona el trabajo manual, también son de admirar los productos elaborados a base de esparto y de hierro forjado. Esta magnífica ciudad cuenta con un circuito de velocidad considerado como uno de los mejores del mundo por la seguridad de sus pistas y por sus modernas instalaciones. Se inauguró en 1985 con una longitud de 4.218 metros, 16 curvas y una recta de meta de 600 metros. Aquí se celebra cada año el Gran Premio de España de motociclismo, cita obligada para los aficionados a la velocidad. A esta prueba asisten unos 150.000 espectadores de todo el mundo para disfrutar de este espectáculo del motor que origina una importante fuente de ingresos en toda la provincia. El circuito también ha acogido pruebas de Fórmula 1 y otras competiciones de categoría internacional. Desde 1992, sus instalaciones cuentan con una pista de motocross. Jerez, al igual que otras localidades de la provincia, también se ha sumado a las posibilidades turísticas que ofrece la práctica del golf. Jack Nicklaus, considerado como el mejor jugador del siglo, diseñó el campo de Montecastillo, que acoge el Volvo Masters, uno de los torneos más importantes del circuito europeo y que congrega a los 50 mejores golfistas del continente. El Parque Zoológico Alberto Durán es el pulmón de la ciudad. Está ubicado en una zona conocida como el Tempul. En su interior se exhiben las colecciones zoológica y botánica más importantes de Andalucía, con más de 400 especies. Creado en 1953, actualmente ocupa el tercer lugar en importancia entre los zoológicos de España. Una de sus labores principales es la de salvar animales en vías de extinción y cuidar a aquellos que se encuentran desprotegidos. Tal vez se hayan quedado muchísimos datos y anécdotas que contar de ti, bella Jerez de la Frontera. Sin género de dudas, tu patrimonio, generosidad y tantas cosas que se podrían decir de ti exceden cualquier monografía. Habría que dedicar horas y horas para descubrir junto a ti tu beldad y gracia. Ando prendado de ti desde el primer día que te vi. Y ahora,
Una vez que he servido de humilde cicerone, declino una vez más y rindo pleitesía ante tus múltiples encantos. Son Jerez de la Frontera y sus jerezanos quienes te engalanan, cuidan y miman, para que día por día estés más bonita y conserves, a pesar de los años que te lustran, lo mejor que tienes: el arte de seguir siendo Jerez de la Frontera. Para muchos, un referente de ocio. Para otros, una tierra productiva que otea el horizonte con más esperanza que nunca, fiel y convencida de sus posibilidades. Sea como fuere, entre todos aseguran en lo más alto de la ciudad el pendón de Jerez, para que luzca y se confunda en el azul del cielo.